Hoy compartamos la palabra de Dios con el sermón titulado Las características del cristianismo auténtico y de la herejía. ¿Cuál es el criterio para determinar si algo es auténtico o herético en el cristianismo de hoy? Concretando esto, según el testimonio de la Biblia, comprendamos que somos la verdadera Iglesia de Dios que predica las auténticas enseñanzas de Cristo al mundo entero. Veamos 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, ¿qué cosa? Herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Esto significa que Dios ya ha determinado la destrucción de tales personas. En 2 de Pedro, capítulo 2, ¿quién está usando la palabra herejía? Estas palabras fueron escritas por Pedro, que fue inspirado por el Espíritu Santo. En 2 de Pedro, capítulo 2, está escrito: introducirán encubiertamente herejías destructoras. Pues Pedro no era hereje. Entonces, fuera de la Iglesia de Dios a la que pertenecía Pedro, aquellos que introducen encubiertamente otras doctrinas y enseñanzas, ¿cómo son descritos en la Biblia? Son llamados herejes. ¿Cómo son las enseñanzas de la Iglesia a la que pertenecía Pedro? Son la verdad auténtica. Toda la verdad de la salvación se halla en esta Iglesia. Ellos rechazaban cualquier doctrina diferente y herética. Hoy, a través de 2 de Pedro, capítulo 2, definamos concretamente qué es la herejía. Pedro no era hereje. ¿Qué está diciendo él sobre la herejía? ¿Acaso no está definiendo la herejía y enfatizando que ésta conlleva a la destrucción? La fe de Pedro era auténtica. La iglesia a la que asistía Pedro era la correcta. Veamos de nuevo 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Está escrito que la verdad será blasfemada a causa de las doctrinas heréticas, que son contrarias a la verdad. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con, ¿qué palabras? Palabras fingidas. Con sus invenciones oprimirán al pueblo de Dios y difamarán la verdad. La Biblia llama a estas cosas herejía. Entonces, ¿cómo podemos discernir la herejía de la verdad en esta época del Espíritu Santo? Dios ya dejó la herejía y la verdad claramente definidas en la Biblia en la época del Hijo. En 2 de Pedro, capítulo 2, Pedro define la herejía claramente. La condena y declara con firmeza cuál será el fin de aquellos que la practican. Pedro perseveraba en guardar la verdad intacta de la Iglesia legítima. Entonces, ¿qué era la verdad legítima que Pedro guardaba en esa época? Averigüémoslo brevemente en Lucas, capítulo 22. En Lucas, capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió, ¿a quiénes envió Jesús? A Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos.
Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. En esta escena aparecen Jesús, Pedro y Juan. Jesús envió a Pedro y a Juan a preparar la sagrada fiesta de la Pascua. Veamos el versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Con esta sola verdad de la Pascua, que Jesús estableció y que Pedro continuó guardando, podemos distinguir la iglesia auténtica de las iglesias falsas y heréticas. Si solo nos enfocamos en la Pascua por un momento, ¿cuál es la iglesia auténtica? La iglesia auténtica es la que tiene la verdad de la Pascua. ¿Qué podemos decir de todas las iglesias que ignoran la Pascua o que han sustituido la Pascua con otras doctrinas? Son heréticas. Nosotros tenemos el gran orgullo de ser la Iglesia de Dios que retiene la verdad de la Iglesia legítima y continúa su legado. ¿Acaso no predicamos la auténtica verdad a todo el mundo? En Apocalipsis capítulo 22, a través del apóstol Juan, Dios advierte, no añadáis ni quitéis. Y en Gálatas capítulo 1 dice, si alguien predica un evangelio diferente del evangelio de Cristo, sea anatema. Por la vehemencia, podemos entender que no podemos ser salvos si no guardamos la verdad auténtica, ¿cierto? Por eso necesitamos discernir la verdad de la herejía. Tenemos que saber la diferencia. No deberíamos plantearnos por qué Pedro rechazaba y condenaba la herejía, enseñando a guardarse de ella. Pedro y Juan comieron la Pascua junto con Jesús cuando Él proclamó el nuevo pacto, ¿no es cierto? Veamos el versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, tomando la copa con el vino de la Pascua, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. La iglesia auténtica debe tener la verdad de la Pascua del nuevo pacto. Todas las características de la iglesia auténtica se detallan en la Biblia. Estamos en la iglesia auténtica y perfecta que retiene intacta la verdad que guardaron Jesús y los apóstoles, la Pascua del nuevo pacto concedida por Jesús para salvarnos. Si nosotros fuéramos herejes, ¿quién sería también hereje? Jesús sería hereje. Pedro sería hereje. ¿Acaso Pedro era hereje? ¿Acaso Juan era hereje? Todas las verdades que ellos guardaban, hoy en día, se hallan íntegras en la Iglesia de Dios. Tenemos el nombre nuevo, el cántico nuevo, y aquí están el Cordero y la esposa del Cordero. Vayamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la Iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cómo se llamaba la iglesia que estaba en Corinto?
Solo la Iglesia de Dios es la Iglesia auténtica. Cuando hablemos con personas acerca de la verdad y la herejía, mostremos claramente, a través de la Biblia, que solo la Iglesia de Dios tiene toda la verdad que guardaron Jesús y sus apóstoles. Averígüenlo por ustedes mismos. ¿Acaso el culto dominical o la Navidad vienen de Jesús? Por eso, el apóstol Pablo se angustiaba. Para evitar que el pueblo de Dios cayera en la herejía, ¿qué debemos hacer con las palabras de la Biblia? No añadir ni quitar nada. ¿Con cuánto énfasis recalcó esto? Hoy, cuando las personas comprendan y graben en el corazón esta verdad auténtica que todos nosotros estamos guardando y predicando en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿a quién podrán reconocer? Conocerán a Dios, que ha venido en esta época. Conocerán a Dios Padre, a Dios Madre y conocerán Sión. Todos dirán, de verdad, este es el refugio de salvación que Dios nos ha concedido según su providencia. De nuevo, quiero pedirles que sean capaces de distinguir entre la verdad y la herejía. Además del apóstol Pedro, también el apóstol Juan explicó las características de la verdad y la herejía. Juan dijo que a los herejes no debemos ni saludarlos, sino ¿hacer qué? Apartarnos de ellos. En la Biblia dice así de severamente que no debemos acercarnos a los herejes. El apóstol Juan también enseñó así. Junto con Pedro y Juan, Pablo también advirtió acerca de las herejías. ¿A qué iglesia asistieron? Fueron a la iglesia de Dios que Jesús había establecido. Cuando las personas escuchan que Pedro y Pablo asistían a la iglesia de Dios, algunos preguntan, ¿eso está realmente en la Biblia? Veamos Gálatas capítulo 2, versículo 4. Gálatas capítulo 2, versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Pedro fue hecho apóstol a los judíos. ¿Y quién fue apóstol a los gentiles? ¿Quién escribió el libro de Gálatas? ¿No fue el apóstol Pablo? ¿Qué dice aquí sobre Pedro y Pablo? ¿Pertenecían a iglesias diferentes? Pertenecían a la misma iglesia. Entonces, ¿tanto Pedro como Pablo guardaban la Pascua o no? Según 1 Corintios capítulo 11, Pablo dijo, «Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan». ¿Qué estaba Pablo explicando? Estaba explicando la escena de la Pascua. Pero, ¿cómo son los herejes de hoy en día? ¿Acaso guardan la verdad de vida de la Pascua? El hecho de que no lo hagan prueba que no son auténticos. Son todos falsos. Hoy en día hay multitud de iglesias falsas.
Todos debemos ser capaces de discernir correctamente qué es herejía. Las palabras «Dios que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles», prueban que Pedro y Pablo asistían a la misma iglesia. Entonces, confirmemos una vez más que tanto Pedro como Pablo guardaban la Pascua. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 11. La Biblia enseña las características de la iglesia auténtica y las de la herejía. Así que no se dejen engañar por las mentiras de los herejes. Aunque ellos digan toda clase de mentiras y de palabras hirientes, nosotros somos los que tenemos la verdad auténtica avalada por Dios. Somos los guardianes de la verdad legítima, ya que hemos sido llamados por Dios como defensores de la verdad. Debemos cumplir nuestra misión, no guardándonos esta verdad, sino transmitiéndola al mundo entero, para que todos sean salvos. Veamos el capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Quién escribió 1 Corintios? ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Lo que yo os he enseñado. ¿De quién dice que lo recibió? Lo recibí del Señor. Dijo que había recibido de Cristo la verdad de la Pascua del nuevo pacto. Entonces, la iglesia que tiene la verdad de la Pascua del nuevo pacto es la iglesia auténtica o una iglesia hereje. La única iglesia que conserva intacto el legado de Jesús y los apóstoles es nuestra iglesia de Dios. En la iglesia de Dios no solo existe la Pascua, sino también todos los preceptos de la verdad del nuevo pacto dados por Dios. Pero, ¿acaso no vemos las características de la herejía en las iglesias que se muestran en los medios hoy en día? No guardan la Pascua ni el día de reposo. No usan el velo en el culto. En cambio, erigen la cruz, que no es bíblica, y celebran la Navidad. Es incomprensible cómo pueden insistir en que sus iglesias son auténticas. Debemos saber distinguir perfectamente la herejía de la verdad a través de la Biblia, las palabras de Dios. El hecho de que el apóstol Pablo guardara la Pascua no prueba que Pablo, Pedro y Juan asistían a la misma iglesia. Esta iglesia es la iglesia de Dios. Nunca olvidemos que la iglesia de Dios es la iglesia establecida por Jesús y la legítima heredera de la iglesia de la época apostólica. A quien quiera que encontremos, debemos ser capaces de decir con confianza: nuestra iglesia es la iglesia auténtica. Veamos el capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. En la iglesia que conserva todas las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles, ¿qué no puede faltar? El día de reposo. Debe guardar la regla del día de reposo. Entonces, si una iglesia no lo guarda, ¿qué podemos decir de ella? Es hereje. Qué lamentable es hablar de herejes cuando ni siquiera saben quiénes son. Hoy, grabemos una vez más en nuestro corazón que somos los guardianes de la verdad, que conservamos y defendemos la verdad legítima.
Espero que todos testifiquen valientemente esta bendita verdad de vida que hemos recibido de Dios a quien quiera que encuentren, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto no es todo, ya que a menudo predicamos sobre el día de reposo y la Pascua. Algunos dirán, ¿acaso la Iglesia de Dios, la Pascua y el día de reposo son lo único relevante? Pero la legitimidad de la Iglesia primitiva no depende solo de estas dos verdades. Veamos 1 Corintios capítulo 11. En el capítulo 11, versículo 1 dice: «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué». Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Esta es otra de las reglas que guardaba la Iglesia primitiva, la Iglesia de Dios. Hoy en día, ¿qué iglesia hay donde las mujeres usen el velo y los varones no se cubran la cabeza siguiendo correctamente esta enseñanza? Debemos distinguir lo correcto de lo incorrecto mediante la Biblia. ¿Por qué? Hay una razón por la que Dios dijo que no debemos añadir ni quitar. Dios, que ve el fin desde el principio, sabía bien que aparecerían iglesias heréticas que no siguen las enseñanzas de la Biblia. Por eso, ¿qué nos mandó? Que no quitásemos ni añadiéramos. El apóstol Pablo, preocupado porque la verdad se pervirtiese, escribió en Gálatas capítulo 1, versículo 6 dice: «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente». ¿Cómo llama la Biblia a aquellos que siguen un evangelio diferente? Los llama herejes. No son creyentes fieles, sino herejes. Versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y ¿qué quieren hacer con el evangelio de Cristo? Quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esto significa que la verdad de salvación de la iglesia primitiva sería adulterada y cambiada. Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué ha de ser? Sea anatema. En esta situación, nadie puede recibir la salvación. Solo el evangelio auténtico nos puede guiar a la salvación. Tengamos claro que nada más que la verdad legítima puede guiarnos a la salvación y al reino de los cielos, y no quitemos ni añadamos ni la menor cosa a esta verdad. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Cómo considera esto Dios? Según el punto de vista de Dios, ¿qué iglesia es auténtica y cuál es herética? Hoy en día, muchas iglesias se jactan de la cruz y el culto dominical y celebran la Navidad sin la menor aprensión. Esto muestra suficientemente las características de la herejía. Como sabemos, ¿qué crearon en el 321 después de Cristo? ¿Es esa la enseñanza de Jesús? ¿Y qué abolieron en 325 después de Cristo? Erradicaron la verdad auténtica de la Pascua. Después, en 354 después de Cristo, se inventaron la Navidad e hicieron que coincidiera el nacimiento del Dios Sol con el nacimiento de Jesús, y así enmascararlo.
Hoy en día, todo el mundo la considera la mayor fiesta del cristianismo. ¿Pero es correcto? No. Al ver que los que hacen estas cosas dicen ser la Iglesia auténtica, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Todos debemos levantarnos y hacer brillar la luz de la verdad. Debemos enseñar, esta es la auténtica verdad. En 431 después de Cristo, ¿qué erigieron en el interior de las iglesias? La cruz. Los que de este modo cambiaron y corrompieron cada aspecto de la verdad uno a uno son herejes. No son la iglesia auténtica. Si lo fueran, cuando clamaran, Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, ¿qué respondería Jesús? Si tuvieran la verdad correcta, Jesús los bendeciría diciendo, habéis hecho muy bien, trabajasteis muy duro. Pero, ¿qué dijo? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es porque son herejes. Nuestra Iglesia de Dios es la Iglesia legítima testificada por Dios mediante la Biblia y los profetas. La Iglesia auténtica debe tener las enseñanzas de Jesús. Por eso, debemos predicar las enseñanzas de Jesús en Samaria y hasta lo último de la tierra. Veamos Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La iglesia que enseña esto es la iglesia auténtica, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La iglesia que transmite las enseñanzas de Jesús es la iglesia auténtica. Acerca de las que no lo hacen, en Gálatas capítulo 1 está escrito, si alguno predica otro evangelio diferente del evangelio de Cristo, sea anatema. A través de la Biblia hemos averiguado brevemente las características del cristianismo auténtico y de la herejía. Esta noble verdad que estamos guardando fue revelada por nuestro Padre, Cristo Ansanjón, y nuestra Madre Celestial, la Nueva Jerusalén. Espero que todos los miembros de Sion puedan completar el Evangelio que el Espíritu y la Esposa, Dios Padre y Dios Madre, están guiando, para que podamos reencontrarnos con alegría cuando vayamos al eterno reino de los cielos. Esperando que hayan sentido mucha gracia a través de las palabras de hoy, concluyo este sermón. Muchas gracias.